Cayó un silencio repentino sobre Hollywood. Una voz, esa voz capaz de 1000 acentos excéntricos, bueno, se apagó. Una risa que resonó desde los sets de comedia hasta los hogares en Navidad se silenció para siempre. El 30 de enero de 2026, el mundo del espectáculo se preparó para el adiós final a una verdadera leyenda. Bienvenidos a Starscope Report. Acompáñenos mientras descubrimos los dramas de Hollywood, las sacudidas de la industria musical y los escándalos virales de los influencers. Desde sorpresas en la alfombra roja hasta controversias en redes sociales, profundizamos en las historias detrás de la fama. Y hoy, la verdad, es una de esas historias que impactan. La noticia se confirmó el viernes 30 de enero y fue un golpe para todos. Catherine O'Hara, la queridísima estrella de Schitt's Creek y por supuesto de Mi Pobre Angelito, había fallecido a los 71 años. Es que todavía cuesta creerlo. Totalmente. Y los detalles que empezaron a salir en las primeras horas pintan un cuadro bastante angustiante. Según informes de Page Six, de TMZ, que suelen tener esta información muy rápido, los paramédicos respondieron a una llamada de emergencia en su casa de Brentwood. Muy temprano, ¿no? Sí, como a las 4:48 de la mañana. Page Six incluso consiguió el audio del 911 y se reportaba dificultad para respirar. ¡Qué miedo! ¡Qué momento tan terrible! Y entiendo que todo pasó muy rápido después de eso. Así es. Fue transportada a un hospital cercano en estado grave y, lamentablemente falleció horas después. Más tarde, su agencia Creative Artists Agency emitió un comunicado oficial. Confirmaron que murió tras una breve enfermedad. Ya sabes esa frase tan de Hollywood. No dieron más detalles. Es que es una de esas noticias que simplemente no parecen reales. ¿Sabes? Tantos las sentíamos como parte de nuestra familia. Ya fuera como la mamá de Kevin o como la absolutamente icónica Moira Rose. Su presencia era tan grande que es difícil procesar que ya no está. Claro. Y en medio de toda esa emoción es importante separar los hechos. Tenemos la llamada de emergencia, el traslado al hospital y la declaración oficial. Pero la causa exacta de esa breve enfermedad, eso no se ha hecho público. Y es lo más probable que la familia lo quiera mantener así, en privado. Exacto. Y fíjate qué increíble que, en medio de todo este duelo, la noticia revivió el interés en algo muy particular de ella. Una condición médica increíblemente rara con la que Catherine vivió toda su vida. Un secreto que ella misma reveló, como no podía ser de otra forma, con un humor brillante. Sí, es una historia fascinante. Pero antes de llegar a eso, creo que tenemos que hacerle justicia a la carrera que construyó. Un legado que abarca 5 décadas y que, sinceramente, no solo definió la comedia, la reinventó varias veces. Totalmente. Todo empezó en Toronto, ¿no? Sí, en su Toronto natal. En 1974 se unió al grupo de comedia de Second City, que era, digamos, la cuna de los grandes comediantes de esa época. ¡Wow! Y empezó como suplente de otra futura gigante, Gilda Radner. ¡Qué increíble comienzo! Estar en la misma sala que esas leyendas. Y de ahí el salto a la televisión, a SCT. Exacto, Second City Television. Fue miembro fundador junto a gente con la que trabajaría toda su vida, Eugene Levy y el gran John Candy. Claro. Y lo interesante es que SCTV no solo la hizo una estrella, sino que también pulió sus talentos como escritora. De hecho, su primer Emmy, en 1982, no fue por actuar. Fue por su trabajo como guionista en ese programa. Eso dice muchísimo de su genio. No era solo una intérprete, era una creadora. Y esa creatividad explotó en el cine. Pienso en Delia Deetz en Beetlejuice. Un personaje tan excéntrico. Inolvidable. Un papel que, por cierto, repitió en la secuela de 2024. Es verdad. Cerrando un círculo de casi 40 años. Y luego, claro, el rol que la inmortalizó para toda una generación. La caótica pero adorable Kate McCallister en Mi Pobre Angelito. ¡Kevin! Ese grito es parte del ADN de la cultura pop. Es icónico. Y lo sigue siendo. Pero lo fascinante es cómo un actor logra no quedar encasillado para siempre por un rol tan grande. Esa es la marca de su genialidad. Para muchos, ese hubiera sido su legado definitivo. Pero ella era camaleónica. Y creo que la clave está en sus colaboraciones con Christopher Guest. Ah, los falsos documentales. Best in Show. Best in Show, A Mighty Wind. Ahí no había un guión estricto.
Los actores creaban los personajes improvisando. Y su capacidad para construir una persona completa, con sus tics, su historia, su humor, a partir de una simple idea, era de otro nivel. Y luego, cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, llegó el Renacimiento. El fenómeno que fue Schitt's Creek y la llegada de Moira Rose. Exacto, de 2015 a 2020. No solo le dio un nuevo aire a su carrera, la consolidó como una leyenda para una nueva generación. Y la industria se lo reconoció. Ganó el Emmy, el Globo de Oro, el premio del Sindicato de Actores. Arrasó. Es que arrasó. Si te fascinan estos giros inesperados en las carreras de las leyendas de Hollywood, asegúrate de estar suscrito. Tenemos muchas más historias como esta por delante. Hablemos del genio detrás de Moira. Ese acento, ¿de dónde salió? Era indescriptible. Es una clase magistral de creación de personaje. Ella misma lo explicó. Dijo que no era un acento real, sino una colección de recuerdos fonéticos de sus viajes. O sea, una mezcla. Una mezcla de sonidos que Moira habría recogido para sonar, pues, más sofisticada. Era una crítica sutil a la pretensión, un lenguaje que solo existía en la cabeza de Moira. Y el vocabulario. Usaba palabras que nadie usa. La forma en que decía bebé era poesía. Totalmente. Era una actuación dentro de otra. Catherine O'Hara interpretaba a Moira Rose, quien a su vez estaba actuando para el mundo. ¿Y las pelucas? No podemos olvidar las pelucas. Claro, cada una con su nombre y su personalidad. No eran un accesorio, eran una armadura emocional para el personaje. Y no se detuvo ahí. Hasta el final siguió entregando trabajos de un nivel altísimo. Recibió nominaciones al Emmy por The Studio y luego nos dejó a todos, sin palabras con su papel en The Last of Us. Sí. Ese papel demostró un rango que pocos tienen. Podía hacerte reír a carcajadas un año y romperte el corazón al siguiente. Y las cifras lo respaldan, ¿eh? Las películas en las que apareció recaudaron más de 4.3 mil millones de dólares en todo el mundo. ¡Wow! Es un testamento innegable de su impacto. Y ese impacto se sintió, y mucho, en las horas después de su muerte. La ola de tributos fue masiva y muy personal. Quizás el más conmovedor fue el de su hijo en la pantalla, Macaulay Culkin. Sí, lo vi. Escribió en Instagram: «Mamá, pensé que teníamos tiempo». Esa frase es devastadora. ¿Lo es? Y continuó. Dijo, quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decir. Te amo. Te veré más tarde. Esto no es un comunicado. Es el dolor genuino de alguien que forjó un vínculo real en esos sets hace más de 30 años. Y sus compañeros de Schitt's Creek también. Dan Levy escribió algo hermoso. Dijo: «Qué regalo haber podido bailar en el cálido resplandor de la brillantez de Catherine O'Hara. Catherine era familia extendida antes de que interpretara a mi familia. Es difícil imaginar un mundo sin ella». Y el tributo de Eugene Levy tiene un peso especial. Dijo, las palabras parecen inadecuadas. Aprecié nuestra relación de trabajo, pero sobre todo nuestra amistad, y la extrañaré. Es que ellos trabajaron juntos casi 50 años. 50 años, desde SCTV. Él no perdió a una colega. Perdió a una de las socias creativas más importantes de su vida. Lo que me llama la atención es la diversidad de la gente que le rindió homenaje. No solo comediantes. Pedro Pascal, su coprotagonista en The Last of Us, publicó: «Oh genio, estar cerca de ti, hay menos luz en mi mundo». Ese es un punto clave. Recibir tributos tan sentidos de pilares de la comedia como Eugene Levy y de estrellas del drama como Pedro Pascal, Meryl Streep, Michael Keaton, demuestra el inmenso respeto que tenía en toda la industria. No la veían solo como una actriz de comedia. No, para nada. La veían como una gran actriz. Punto. Su talento trascendía los géneros. Incluso la política se hizo eco. El primer ministro de Canadá la llamó una leyenda de Canadá. Y esa conexión con sus raíces era muy importante para ella, ¿verdad? Fundamental. A pesar de vivir en Los Ángeles por décadas, nunca perdió su identidad canadiense. Hay una anécdota genial de 2025. A ver. Cuando Donald Trump sugirió que Canadá debería ser el Estado 51, su respuesta fue muy contundente. Dijo, «Dios bendiga a Canadá. Lo único bueno de esto es que está unificando a los canadienses, que nosotros merecemos». Siempre se incluyó en ese nosotros. Siempre. Y aunque era una figura pública, su vida personal era su ancla.
La historia de cómo conoció a su esposo Bo Welch en el set de Beetlejuice es adorable. Es muy buena. Según contó ella, tuvo que quejarse con Tim Burton de que Bo no la invitaba a salir. ¿En serio? Sí, Burton tuvo que intervenir para que dieran el primer paso. Ella se mudó a Los Ángeles por amor, se casaron en 1992 y tuvieron 2 hijos, Matthew y Luke. Hay un momento que lo resume todo. Una vez, un fotógrafo de TMZ le preguntó por qué papel le gustaría ser recordada, y su respuesta, sin dudarlo, fue «madre de mis hijos». ¡Wow! Eso te dice exactamente dónde estaban sus prioridades. Absolutamente. Su familia era su verdadero legado. Pero hay otra historia, una que llevaba escrita en su propia biología, que quizás es la que mejor define lo única que era. Ok, hemos estado esperando esto. Es una historia increíble. Hablemos de su fascinante condición médica. Aquí es donde la historia da un giro sorprendente. La actriz vivía con una condición congénita extremadamente rara llamada dextrocardia con situs inversus. Suenan como términos muy técnicos. ¿Qué significa eso exactamente? En términos sencillos, su corazón estaba en el lado derecho de su pecho en lugar del izquierdo. Del lado derecho. Del lado derecho. Y no solo eso. El situs inversus significa que todos sus órganos internos principales estaban en una posición de imagen especular. El hígado, el estómago, el vaso, todo invertido, como si lo vieras en un espejo. ¿Todo al revés? Eso suena increíble. ¿Y es una condición peligrosa? Es extremadamente rara. Ocurre en 1 de cada 10.000 personas, más o menos. Pero, según la Cleveland Clinic y otras fuentes médicas, en la mayoría de los casos como el de ella, donde todo está invertido simétricamente, no causa problemas de salud. Ah, bueno. Se considera inofensiva. El problema es que puede complicar los diagnósticos. Imagina una apendicitis. Claro, el dolor estaría en el lado izquierdo. Exacto. Podría confundir a los médicos. No puedo ni imaginar enterarme de algo así por accidente. Sé que la forma en la que lo descubrió es puramente Catherine O'Hara. Es una anécdota fantástica. Fue en una cita médica. Su esposo, Bo Welch, necesitaba una prueba de tuberculosis para la guardería de uno de sus hijos. Y ya que estaban ahí, a ella le hicieron algunas pruebas también. El médico los llamó a su oficina, con una expresión extraña. Y me imagino que ellos pensaron lo peor. Exacto. Pero el médico la miró y le dijo, «Es la primera vez que conozco a alguien como usted». Y le explicó que todos sus órganos estaban invertidos. ¿Y cuál fue su reacción? Ella contó que su primer pensamiento no fue de miedo, sino de pura emoción. «Soy un bicho raro, sí». Lo abrazó por completo. Me encanta. Y la reacción de su esposo también fue genial. Cuando el médico explicó la situación, Bo bromeó. «No, su cabeza está al revés». Es que es increíblemente apropiado que una mujer tan única en su talento, tan original, tuviera un corazón literalmente único. Su reacción es la esencia de quien era, encontrar el humor en lo inesperado. Para no perderte ninguna de estas historias que van más allá de los titulares, presiona el botón de suscripción. Totalmente. Y bueno, los informes señalan que no está claro si la condición jugó algún papel en su fallecimiento. Ella nunca habló de problemas de salud relacionados con esto. Su enfoque siempre fue vivir. En retrospectiva, este detalle parece casi poético. Sí, un artista que veía el mundo desde un ángulo diferente y tenía una configuración interna que era literalmente una imagen especular de lo normal. Al final, el legado de Catherine O'Hara no se mide solo en premios o en taquilla. Se mide en la alegría pura que trajo a millones. Sus personajes eran a menudo caóticos, a veces egoístas, pero siempre, siempre en el fondo tenían un núcleo de humanidad. Sí. Nos enseñó que se puede ser ridículo y profundo al mismo tiempo, que la excentricidad no es algo que se deba ocultar, sino celebrar. Desde sus primeros personajes en SZTV hasta la inolvidable Moira Rose, cada papel era una construcción meticulosa. Entonces, queda una pregunta en el aire. ¿Cómo se despide el mundo de alguien que nos enseñó que incluso en el caos y en la excentricidad siempre hay espacio para el corazón? Quizá la respuesta es no hacerlo con un adiós, sino con una carcajada y un agradecimiento eterno por todo lo que nos dio. Han estado escuchando Starscope Report, donde descubrimos las historias que moldean Hollywood, la música y la cultura pop. Gracias por sintonizar, y no olviden suscribirse para más historias que mantienen a las estrellas brillando.